En toda sociedad tenemos a fuerzas vivas que se encargan de la promoción, de la promoción y la divulgación de actividades dentro de cada nicho, ¿no? En la construcción tenemos uno, yo fui presidente de la asociación de la Asociación de Constructores de mi ciudad o de mi estado, que era la Cámara de Construcción del Zulia. Igual pasa en la parte de la quesería, ¿no? Uruguay, como país que busca expandirse hacia el exterior y promocionar sus industrias, también tienen fuerzas vivas en todas las ramas de la industria, y la quesería no se queda atrás. Esas fuerzas vivas se encargan de promocionar, de divulgar las actividades en cada sector. En el caso de los quesos, existe esa asociación que se llama AUTEL, Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería, que hoy cumple 40 años. ¿Okay? Como les digo, juega un papel esencial en el desarrollo y la mejora continua del sector lácteo. ¿Okay? A través de su compromiso, AUTEL, como se dice, asegura que los quesos uruguayos artesanales mantengan su autenticidad y sabor y sobre todo la calidad a lo largo del tiempo. Entonces, hoy quiero darles la entrada a dos personas que son Sergio Borbonet, su presidenta a Paola, que está cumpliendo hoy 40 años, y quiero que hablemos sobre AUTEL para que nos digan cómo es esa asociación. Yo de verdad que no la conozco. AUTEL es una organización que fue fundada por Sergio Borbonet en el año 83 y tiene como objetivo promover el desarrollo técnico y profesional de los técnicos en lechería de Uruguay. AUTEL brinda capacitación, intercambia conocimientos, también intercambia experiencias y fomenta el avance de la industria lechera en el país. Entonces quiero darles entonces la bienvenida a su otra presidenta y empresaria, la señora Paola de León, junto con el empresario y gurú, porque es un gurú de verdad, en el arte de la quesería artesanal, que es el señor Sergio Borbonet, que amablemente se ofreció para apoyarnos, ¿no? Pero antes de darles las palabras, quiero presentarlos para que los conozcan, ¿no? Bienvenida, Paola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Dietrich? Quiero que les pido disculpas porque tuve un impasse con mi script, como tengo tantas sesiones, tengo que anotarlo y no tengo muy buena memoria. Entonces, pero antes quiero presentarlos. Sergio es nacido en Uruguay el 21 de junio del 54, en Canelones. Es técnico en lechería, graduado en la Escuela de Lechería de Colonia, Suiza, en el 74. Trabajó en Conaprole y luego en el Laboratorio Tecnológico de Uruguay hasta el 2013, y donde fue consultor senior, ¿no?, en lácteos e integrante del equipo de inocuidad. También es miembro fundador y ha sido destacado en FEPAL y Subtal. Como experto en quesos, ha sido jurado en muchísimos concursos internacionales y ha dictado cursos y conferencias en varios países. Además, es autor de varios libros sobre la quesería, y uno de sus libros fue catalogado en los Gummer Awards como el mejor libro de quesos del mundo. Creo que no estoy equivocado, después tú me dices, Sergio. Paola, por su parte, es presidenta de la Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería, AUTEL. Es uruguaya, técnico en lechería, graduada en la Escuela Superior de Lechería con la Suiza también. Y nació en el 80, ¿ok? Y también es empresaria. Entonces, bueno, bienvenidos a los dos. De verdad que para mí es un honor tenerlos aquí en mi humilde programa. Y bueno, a ver qué les parece. Cuéntenme de ustedes de aquí, de cómo ha sido esos 40 años de... ¿Cómo se siente estar al frente de AUTEL en su 40 aniversario? Bueno, un desafío, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace varios tiempos ya para poder festejar este año, todo el año, el cumpleaños de la asociación. Así que estamos organizando un evento para el mes de agosto, que es el mes aniversario de AUTEL. Y aparte de eso, estamos realizando capacitaciones en todo el año en la Escuela de Lechería, en el marco de los 40 años de la asociación. Qué bueno, qué bueno. 40 años no es cualquier cosa, es un logro importante, ¿no? ¿Y cuál consideras, Paola, que ha sido el logro más significativo de la asociación en estas 4 décadas? O bueno, a lo mejor Sergio me puede contestar también esa pregunta, no sé. Sí, yo creo que habernos mantenido unidos es todo un logro, ¿no? No es fácil transitar 40 años con una asociación que siempre ha estado vigente
de diferentes formas, apoyando la escuela, apoyando a los técnicos y a todo el sector lechero del país, ¿no? De producción primaria, industria, que sería artesanal. Siempre hay técnicos involucrados en todo el proceso. Entonces, creo que habernos mantenido vigentes y estar hoy por festejar nuestros 40 años ha sido el mayor de todos los logros. No, y no solamente eso, ¿no? Sino que, te lo digo porque yo también fui presidente de una asociación, no de queseros, sino de constructores. Y esas son actividades que yo sé que debe ser así, que son ad honorem, ¿no? No te pagan. No, Entonces, claro que no. y hay que pagar los sueldos de los empleados, hay que pagar la luz, hay que pagar el local y todas esas cosas, y hay que obtener recursos. Y una de las cosas más importantes y más difíciles sobre eso es obtener recursos para la asociación. ¿Cuál ha sido, yo diría, el mayor de los retos en tu presidencia, Paola, en Autel? ¿Cuál ha sido el mayor de tus retos, el que más te ha costado? Lo que realmente creo que nos impactó bastante fue el tema de la pandemia. Nosotros tenemos programados congresos, seminarios, capacitaciones que se hacen ya programadas en los años. Y en ese momento, cuando no nos podíamos juntar, no nos podíamos reunir, eso complicó bastante. Y bueno, y ahí la directiva, todos los que integramos hoy la directiva, dijimos, no, de alguna forma, ya sea por vía Zoom, nos tenemos que reunir, tenemos que seguir adelante con esto, y siempre tratando de mantener el vínculo con el socio, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día 150 socios en la asociación, y necesitábamos mantener el vínculo con ellos por el tema de seguir vigentes, ¿no? Claro, Porque claro. muchas cosas que se cortaron cuando la pandemia, y creo que fue una fortaleza tremenda de nosotros poder haber permanecido a pesar de todo. Qué bueno, qué bueno. Mira, y esta pregunta se la quiero hacer a Sergio, ¿no? Porque Sergio fue fundador Sí, de claro. Autel, ¿no? Entonces, me imagino que como expresidente te metieron en el Consejo Consultivo, me imagino, ¿no? Con el Tribunal Disciplinario, porque yo también estoy metido aunque estoy aquí en Nueva Zelanda, estoy metido en el Tribunal Disciplinario y en el Consejo Consultivo, y se me preguntan esas cosas, ¿no? Entonces, te quería hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué iniciativas o proyectos, o también Paola me puede complementar, ¿no? Tienen previstos para seguir fortaleciendo la industria láctea de Uruguay? Y por supuesto, Autel es una fuerza viva que promociona el oficio de la quesería y de los lácteos en general. Siempre tiene proyectos, ¿ok? Y los expresidentes, así como la actual directiva, siempre en colaboración tratan de planificar y crear nuevas iniciativas, ¿no? Para los miembros y para la sociedad en general. ¿Qué tienen que decirme al respecto, los dos? Bueno, si me permití, Paola, al inicio, estamos hablando hace 40 años, justamente fue una de las tantas cosas que nos preguntamos con varios colegas, al decir, vamos a crear la asociación, ¿para qué vamos a crear la asociación? Entonces, había un momento en que el técnico en lechería realizaba actividades laborales en industrias, en sectores realmente muy comprometidos con la calidad, con la inocuidad, pero no podía firmar todos lo que era justamente los manuales de actividades. Entonces, yo creo que uno de los logros, junto con lo que dice Paola, fue justamente eso, que pudimos lograr que nos incluyeran en las ordenanzas bromatológicas como personas responsables en todos los lugares donde podíamos estar trabajando. Y yo creo que, entre otras cosas, a partir de ahí dijimos, bueno, hay que seguir capacitarnos. ¿Dónde nos podemos capacitar? ¿Cómo podemos seguir estudiando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué podemos agregar? Y yo creo que eso lo ha llevado muy bien todos los presidentes de hace 40 años, que siempre se han organizado de una forma muy, muy linda, porque
se han organizado encuentros, seminarios, congresos. Yo creo que en los últimos años, cada 2 años se han estado haciendo congresos, en el cual yo obviamente estuve participando, pero no como organizador, sino como un participante más. Y siempre uno aprende, porque no son solo congresos o charlas internas, que realmente cuando viene un colega del exterior, de Brasil, de Chile, de Argentina, dan una charla tanto a los colegas como a los estudiantes de la escuela de lechería, sino también con técnicos realmente de renombre a nivel mundial, donde yo creo que, quizá Paola me pueda corregir, pero yo creo que nunca se ha tenido problemas en la avenida de técnicos fantásticos que han pasado por las instalaciones del Congreso y con un lleno total de participantes, justamente demostrando así que el técnico necesita capacitarse, porque necesitamos saber todos los días y la tecnología cambia y se avanza en un montón de cosas que evidentemente los que nos gusta la lechería, pero también los que están trabajando hoy activamente necesitan estar informados, ¿no? Y tú, Paola, ¿qué está haciendo actualmente la asociación? ¿Qué iniciativas está teniendo? ¿Tienen algún programa de cursos que las personas que están en Uruguay? Porque este canal, aunque ahorita no hay mucha gente conectada, me ven siempre por el horario, ¿verdad? Uh-huh. Hoy es viernes, allá 5 de la tarde en América, todo el mundo está en los bares. Entonces, me ven después. Y de hecho, este programa va a quedar, el video va a quedar en el canal para que lo vea todo el mundo y seguramente nos van a ver más, ¿no? Entonces, y me va a ver gente de Uruguay también, mucha gente de Uruguay y de toda Sudamérica. ¿Qué iniciativas, qué está haciendo actualmente la asociación? ¿Tiene algún programa de capacitación sobre quesería, sobre lechería, en fin? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, nosotros ahora cuando pasen los festejos del cumpleaños, digamos, en el mes de septiembre nos tenemos que poner a trabajar en el próximo Congreso de la Industria Láctea, que va a ser el año que viene, en agosto o septiembre. Yo creo que es el evento más importante que hay de capacitación en lechería en el país. Nosotros lo hacemos cada 2 años y el año pasado fue el 9º, así que cada vez tiene que ser mejor, ¿no? Es una tarea bastante... ¿Y en qué consiste ese evento? Cuéntanos. Lo que hace es nuclea a todos los técnicos del país, ¿tá? En 1 día y medio o 2 días de capacitación, como comentaba Sergio, vienen técnicos de todas partes del mundo, porque han venido hasta de España, en algunas ocasiones a capacitarnos. Nosotros lo que hacemos es hacer una encuesta a todas las industrias y las queserías del país, y ahí es donde rescatamos la información de lo que se necesita. Claro. Hablamos con los actores, digamos. Entonces, ¿de qué les interesa capacitarse? Se hace una encuesta y esa con algunos puntos, como para que no sea tan amplio, o varios puntos en realidad, y los temas más votados, a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar para ver a quién traemos, qué día, horario, bueno, todo lo que lleva un congreso, ¿no? Es un trabajo de mucho tiempo, la verdad. Sí, de hecho nosotros tenemos también un congreso que se llamaba, una expo, que era Expo Vivienda, y la planificábamos. Yo estuve como 3 años y hasta fui jurado, ¿no? Del premio, y que había un premio de construcción. Recuerdo que la planificábamos 1 año antes. Claro. Inclusive hacíamos, y yo no sé si ustedes lo tendrán, hacíamos como una especie de expo donde las empresas ponen sus stands. Claro. Y allí ustedes obtienen recursos para la asociación, ¿no? Así exactamente funciona. Y de eso se financian. Así hacíamos nosotros. Exacto, así exactamente funciona. Se hace como una expo comercial, digamos, donde se tienen sponsor que son los que nos ayudan a costear los gastos, ¿no? Del congreso. Claro. ¿Y cómo ha evolucionado la formación y la capacitación de los técnicos de lechería desde que se fundó Autel hasta la actualidad? Yo no sé si Sergio me podrá contestar esa o tú. ¿Sergio? Yo creo que ha sido muy buena, porque el hecho de tener colegas
en muchas partes, en muchas industrias, muchos laboratorios, muchas instituciones de estudio, en Chile, nombro algunas así que se me ocurren, en Argentina, en Brasil, en México. De hecho, hay algunos colegas que han ganado el premio al mejor queso elaborado en los concursos mundiales, en el de Oviedo, por ejemplo. Y eso nos demuestra un poquitito que hay una buena capacitación. Claro. Que hay una buena formación. Pero yo quisiera agregar algo más de lo que le preguntaste a Paola, porque yo creo que es interesante. En los últimos años, Autel ha participado en diferentes fiestas que se realizan en diferentes ciudades, muy importantes, y han preparado, siempre se pide a ver quién puede ayudar, quién no puede ayudar, en fin, que tenemos un turno en la mañana, que tenemos un turno en la tarde, y siempre hay un grupo, y aparece uno nuevo, y aparece, para hacer la fondue más grande de todo lo que realmente se hace en las fiestas. Ayer, el domingo, se desarrolló la fiesta del chocolate, por ejemplo, en Nueva Albesia, que es donde nació la cuna quesera. Y bueno, y en esa fiesta, no solamente de chocolate, sino en la plaza pública, aparecen todos los artesanos, pero también apareció la famosa fondue de Autel. Y realmente quiero decir esto porque es importante, porque interactúa con la población. Es decir, se consiguen quesos, se consigue mano de obra, se consigue todo lo que es referente a la instrumentación de la elaboración, y ya sea en diferentes ciudades, Montevideo, en Punta del Este, en Nueva Albesia, en fin, en diferentes eventos, Autel siempre está presente con la famosa fondue. Así claro. Yo creo que eso es muy interesante como experiencia, no solo desde el punto de vista económico, que es importante, sino también desde el punto de vista técnico, donde la población tiene la posibilidad de hablar con los técnicos, de preguntarle cómo se hace, qué quesos utilizan, o qué vino utilizan, o cómo queda mejor acá o allá. Entonces yo creo que eso está muy bueno. Agrego a lo que decía Sergio, que o sea, uno de los objetivos de Autel es contribuir con la sociedad, ¿verdad? Claro. Eso viene de los fundadores. Nosotros participamos en eventos solidarios que hay. Por ejemplo, se hace una vez por año una cata de vinos que la organiza el Club de Leones de acá de Nueva Albesia, que es un evento solidario, y Autel es invitado siempre porque gusta mucho la fondue, y nosotros participamos, obviamente, que de forma honoraria, para contribuir un poco con la sociedad, ¿no? También la Intendencia de Colonia, el municipio de Nueva Albesia, siempre nos tiene presentes en ese tipo de eventos, como formando parte de la sociedad. Y creo que eso está muy bueno. Gracias, Sergio, por recordarlo, porque está bueno que se sepa. ¿Y tienen algún premio ustedes en Uruguay, por ejemplo, el premio anual de la quesería, donde hacen un concurso y participan todas las empresas queseras de Uruguay y hacen un premio anual y le dan el premio al mejor queso o a la mejor compañía o al mejor empresario, en fin? ¿Tienen algo así? Sí. Uruguay tiene del año, me puedo equivocar, pero del año 70 y poquito, 1970 y poquito, concursos todos los años en diferentes lugares, hasta que en determinado momento la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia, que queda en Nueva Albesia y que administra 3 ciudades, comenzó y tomó la posta de los concursos. Entonces, yo creo que el año pasado se hizo el 26 o 27, no sé, le puedo errar el número, pero en definitiva, ahí hacemos se organizan con varias instituciones, por eso está Autel también, el concurso, y viene justamente, tenemos desde hace unos años un intercambio muy lindo con técnicos de Argentina, se juntaron en los últimos años de Brasil. De hecho, hoy y mañana está el concurso de quesos de Carlos Barbosa en Brasil, en el sur de Brasil, donde hay técnicos uruguayos y también argentinos. Entonces, esa idea de ida y vuelta es la que nos enseña a todos
lo que es la quesería en esos países, pero también es interesante porque el mercado que va a comprar esos quesos también sabe de la objetividad de los jueces, que no son solo de Uruguay o solo de Argentina o solo de Claro. Brasil, sino que también hay jueces que vienen independientemente a darle bueno, a catalogar, a dar un Y puntaje a dar su determinado. opinión, claro. Exactamente. Paola, ¿y Y cómo se ve la sociedad? ¿Cómo ves a la asociación, o tú, Sergio, o los dos? ¿Cómo ven a UTEL en los próximos, digamos, 5 o 10 años? ¿Cómo la ven? Todos sabemos que a veces hay que estar un poco de la mano del gobierno para que los ayuden. A mí me tocó estar con los chavistas y tuve que, aunque no compartía sus ideas, me tocó, como representaba a un gremio, me tocó lidiar con ellos y a veces habían cosas que nos gustaban, pero como ustedes, y en el caso de ustedes, ¿cómo se ven en los próximos 5 años, 10 años promocionando el sector lechero de Uruguay? Toda tuya, Yo creo Paola. que muy bien, yo creo que muy bien. En estos últimos años nosotros hemos estado acercándonos bastante a los alumnos de la escuela, o después que terminó la pandemia, digamos. Entonces nosotros estamos buscando el recambio de generación o la fuerza de los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Como dice Sergio, es muy importante los eventos, por ejemplo, donde participamos con la Fondí. Él mencionaba que siempre aparece uno nuevo y es verdad. Y eso nos acerca, porque para nosotros, los que vamos a elaborar, más allá de ir en representación de Autel, realmente pasamos bien, lo hacemos con mucho gusto y pasamos momentos muy lindos. Y eso acerca, ¿no? Porque se genera un ámbito de camaradería muy lindo. Entonces yo creo que tenemos que ir por ahí. Yo creo que la parte más difícil ya pasó y que ahora es cuestión de crecer. Eso es lo que yo creo. Claro. ¿Y tú, Sergio, tienes algo que comentar? No, yo creo que sí, que lo que dice Paola, totalmente de acuerdo. El hecho de tener a los estudiantes ahí a la vuelta, eso significa que hay que acercarse a ellos, porque muchas veces los estudiantes no saben o directamente son tímidos, y es simplemente mostrarles lo que es lo que es Autel y el beneficio que tienen. De hecho, hay algunos estudiantes que son del exterior, y ellos tienen, cuando se van con una imagen no solo de la escuela excelente, sino también de lo que es Autel como institución, que le ha brindado posibilidades de capacitarse fuera de lo que es el curso o directamente con posibilidades de buscar actividades laborales, porque de hecho cuando aparece alguna empresa que necesita técnicos, inmediatamente se comunica con Autel. Un hotel, claro. Y eso entonces en forma democrática se da a conocer a todo el mundo. Y bueno, y el que se quiera anotar, que presenta el currículum y ahí directamente se arregla, ¿no? Claro, y es Yo creo que totalmente eso, cristalino. Claro. sí, Ahora, yo creo que fíjate, eso es una de las cosas que yo creo que Autel siempre ha mantenido. claro, fíjense, la industria quesera es sobre todo la de los quesos artesanales, es un proceso que es milenario y siempre sigue una tradición, ¿verdad? Hacer queso se hace de una forma tradicional, entonces, pero no podemos escapar de la tecnología, no podemos, porque si no nos quedamos atrás, tanto para la manufactura como para la promoción y la venta, ¿no? Entonces, en el caso de Uruguay, ¿cómo ha impactado la tecnología y la innovación en el trabajo de los técnicos en lechería en estos últimos años? Cuéntenos. Yo creo que, perdón, Paola, yo creo que es un lindo tema que tomaste, porque no significa que ser tradicional es desconocer el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, Claro, de los totalmente. conocimientos, porque si no seguiríamos hablando no sé, en el 1500 esperándole, o en el 1400 esperándole al español. Pero yo, al haber técnicos en lechería, que muchos, no todos, pero varios, provienen de familias del campo, donde las familias son personas que ya hace generación tras generación vienen elaborando queso artesanal. Eso ha ayudado
haber un progreso en la quesería. De hecho, ejemplo, el manejo de cultivos. Por lo general, hasta hace unos años, cada uno de los queseros tenía su cultivo, lo repicaba. De hecho hay, ¿no? De hecho hay, siguen manteniéndose. Pero la industria hoy le ha dado la posibilidad de decir, bueno, mire, usted toma este sobrecito, lo corta, lo pone directamente en la tina o lo pone directamente en un recipiente con leche, lo mezcla y lo tira directamente. Y se olvida del resto, que es limpieza, que es desinfección, cuidados, etc. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que Autel ha ayudado justamente a progresar, porque en definitiva, así como antiguamente se utilizaban algunos moldes de madera, como los que vinieron de Suiza, o directamente como en España, que eran vegetales. Bueno, hoy tenemos de acero inoxidable, tenemos de plástico, tenemos microperforado, y todo eso se utiliza hoy en la industria, en la quesería artesanal. Y eso yo creo que es un adelanto muy importante. ¿Por qué? Porque directamente se mejora la inocuidad. Se ayuda justamente a obtener un mercado que día a día, al tener concursos, a tener este tipo de programas que uno puede expandirse, que puede hablar, que puede transmitir experiencias, el mercado aprende y aprende a exigir. Que muchas veces ese es el problema, que uno va a comprar un queso, da el nombre del queso, pero no exige. Simplemente quizás porque le gusta, porque lo ve o por el precio, Claro. lo adquiere. Entonces, si yo sé que el queso Colonia tiene que tener un ojo redondo, bueno, voy a exigir en el supermercado este queso porque tiene tales características. Después me dirá si me gusta o no. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas ayudan a que el mercado día a día sea exigente. Y yo creo que en ese sentido, tanto la escuela, por supuesto, no desconocerlo, pero también Autel ha ayudado a ese desarrollo cultural donde justamente se mejora la calidad, apunta a la inocuidad, pero también el mercado justamente exige, y eso está bueno. Claro, y tú, Paola, ¿tienes algo que agregar? Como decía Sergio, no, totalmente de acuerdo. De hecho, ya ha habido varias instancias de capacitación por parte de técnicos que pertenecen a la asociación, de capacitación al consumidor. O sea, charlas que le enseñan a la gente a comprar un buen queso. Y eso nos ha marcado a nosotros en los últimos años, a toda la industria del país, ¿no? La quesería artesanal y la industria en general. Pues nosotros somos tan pequeños que tenemos que apostar a la calidad. Entonces, ha sido como un crecimiento constante. Muchos han desaparecido, claro que sí, pero los que quedan se han hecho más fuertes y es constante el tema del crecimiento, de cómo se nutren de información para poder salir adelante, teniendo productos nuevos, mejorando la calidad, la inocuidad, la presentación, la forma de venta. Entonces yo creo que es algo muy interesante que nos ha pasado en los últimos 15 años, capaz, no sé, Sergio, 20 capaz, que es como un crecimiento constante de la quesería artesanal y de la pequeña industria del país, buscando justamente tener un nicho en el mercado que es muy pequeño el nuestro, es un mercado muy pequeño, pero muy bien posicionado. Claro, y eso que dices es verdad sobre los pequeños productores, ¿no? Es producir productos únicos, ¿ok? Que es porque no tenemos la capacidad de producir grandes cantidades. Entonces, y eso es lo que yo he venido pregonando, y esa es una de las esencias de estar yo aquí con ustedes y cuando hago mis cuestiones, transmisiones y mis programas y mis artículos y cualquier libro que escribo, es basado en eso, ¿no? No es competir en cantidad, sino en calidad, como tú dices, competir en calidad, porque si compites en cantidad, quien gana es el que tenga el bolsillo más grande. Exacto. Porque los grandes quiebran a los pequeños porque no podemos competir, entonces salimos del mercado. Y esa es lo que yo he llamado el cheese hacking, que es buscar los productos de esas grandes empresas, por ejemplo, un queso blanco, ¿ok? Y envenenarlo con algo diferente, ponerle unas trufas
ponerle, envenenarlo en el buen sentido, ¿no? Ponerle un aceite de oliva o un ajo o algo así y crear otro producto diferente con un nombre diferente y venderlo inclusive más caro que el queso blanco. Esa es la idea. Sí, Bueno, sí. fíjense, y vamos a y hablando un poco sobre sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cuál considera ustedes que es el papel de Autel en la promoción de esa sostenibilidad y la responsabilidad social que como Fuerza Viva tiene Autel en relación a la industria láctea? ¿Alguien que me puede responder esa pregunta? Los colegas que están trabajando en diferentes industrias lo están haciendo 100% en forma responsable. Pero no solamente elaborando queso, sino también en muchas industrias innovando. No solamente en queso, sino también en postres, en helados, en diferentes alimentos que día a día lo estamos viendo en diferentes mercados. Hace unos días me invitaron para dar una charla y me mandaron material, un amigo de España, con la cantidad de productos españoles que viene justamente como lo que tú decís, queso con una cosa, el postre con aquello, la leche con esto. Y bueno, y son cosas que uno no se puede quedar. Si bien son nichos que son muy importantes, también es parte de lo que es el comercio de una empresa. Claro. Yo creo que en ese sentido los colegas que están trabajando no solamente en Uruguay, sino en diferentes partes, lo están haciendo en forma responsable, en forma muy correcta. Realmente tengo amigos, de hecho Paola también los conoce, en varios países, que no solamente están trabajando, sino también están enseñando a producir no solo los alimentos tradicionales o los quesos tradicionales, sino también a innovar. Y eso yo creo que eso está bueno. Eso está bueno. ¿Tienes algo que agregar, Paola? No, lo que dice Sergio, totalmente. El tema de la innovación tiene que ser constante en nosotros, ¿no? Es la forma de competir, es la única forma de competir y de sobrevivir. Exactamente. Y aparte, en este último tiempo, como que se han abierto otros mercados, ¿no? Sí. Los colegas que están al frente de las industrias tienen que pensar, bueno, en los quesos de alta humedad deslactosados, en los yogures deslactosados, en los yogures para veganos, o sea, como que se ha ampliado mucho el tema de los productos distintos y que si bien los mercados obviamente que no son grandes, hay que estar, ¿no? Hay que desarrollarlo. Tenemos colegas que han desarrollado quesos con probióticos, no, creo que es una gama muy amplia de productos nuestros, claro. En los cuales siempre hay un técnico de lechería, porque estamos por todos lados, detrás de toda esa investigación, ¿no? Que yo digo que yo allí, Paola, yo pienso que no hay mercado pequeño. Yo creo que el mercado lo hace uno, porque hay un dicho que dice que el que busca encuentra. Si tú dices que el mercado es pequeño, no, porque uno se puede expandir, uno puede exportar, entonces ya el mercado deja de ser pequeño. Entonces, sí. Lo que hay que hacer es tratar de ir hacia ese, como decimos aquí, what's the whole picture, ¿no? Y tratar de saber a dónde es que se quiere ir. Si el mercado es pequeño, aquí en Nueva Zelanda el mercado es muy pequeño, ¿okay? Entonces, somos apenas 5 millones de personas. Entonces, pero uno ha aprendido a expandirse en otras áreas y también a buscar otros mercados. Entonces, yo creo que el mercado se lo hace uno. Sí, nosotros en realidad tenemos algunas limitaciones, como por el tema de la exportación, porque debería de haber un grupo, porque las empresas de acá, por ejemplo, en la zona del departamento, sacando las multinacionales, o la cooperativa grande nuestra, las empresas de la zona son pequeñas. Entonces, para cubrir el mercado interno y poder exportar, generalmente se asocian. Y claro, una exportación sale con productos de varias empresas. Por sí solos es bastante más complicado por un tema de volúmenes, ¿verdad? Porque nosotros estamos de pymes lácteas, acá en Colonia estamos rodeados, hay muchas, y San José también, pero los volúmenes que manejan no son volúmenes como para poder exportar. Entonces tienen que unirse. Que de hecho hay una unión entre las pymes, que
es una asociación que se llama AUPIL, Asociación Uruguaya de Pymes Lácteas. Ellos están todos agrupados para poder trabajar juntos, ¿no? Claro. Fíjate que aquí en Nueva Zelanda, como somos tan poquitos, aquí hay una asociación que ustedes la deben conocer, que es Fonterra. Uh-huh. Y Fonterra agrupa a todos los farmers de aquí de Nueva Zelanda, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho Fonterra yo creo que es el que exporta mayor cantidad de productos lácteos a nivel global. Sí, sin duda. Uh-huh. Entonces, aquí hay más vacas que gente. Uh-huh. Entonces, fíjate, eso, inclusive estoy a la orden para ayudarlos si quieren replicar el modelo, ¿no? Pudiera que el gobierno uruguayo o entre las asociaciones de queseros allí formen una asociación civil que englobe a todo el Uruguay y por supuesto que manejarla con criterio de honestidad y esas cosas, ¿no? Y promueven los productos uruguayos a nivel global, y me parece que eso se pierde de vista y hay mucho que buscar allí. Yo quisiera agregar algo de lo que tú estabas planteando, Dietrich, con respecto al mercado. Y es cierto, yo creo que las fronteras las ponemos nosotros mismos. Hace unos años se hizo un estudio en Uruguay, cuáles eran los posibles mercados para el queso artesanal, y se dieron tres puntos importantes. Uno, la ciudad de Colonia, que queda frente a Buenos Aires. De hecho, los turistas cuando llegan a Uruguay, entre otros lugares, Colonia es un lugar muy importante. El otro, Montevideo, porque es la mitad del país. Y otro es hacia el este, hacia Punta del Este, donde el turismo ahí es muy selectivo. Y si bien los queseros venden en la zona de Nueva Albesia, en Colonia, en Montevideo, pero el hecho de haber ido 3 o 4 días a una exposición en Punta del Este fue muy bueno porque vendieron absolutamente todo. Y ese turista que venía con ansias no solo de comprar, sino de ver qué es el queso Colonia, qué es el queso Yamandú, qué es el queso X, lo encontró y se lo llevó. Entonces yo creo que, obviamente, siempre apuntando a la calidad, a la inocuidad, sin ninguna duda. Sí, no, es un tema justamente de mercado. Claro, y esos posibles turistas pudieran ser potenciales distribuidores en sus países de origen. Entonces ya eso amplía el mercado muchísimo más. Sí, sí. Otra preguntita que les tengo por aquí. Y para involucrar a los jóvenes y los nuevos talentos de lechería, ¿qué estrategia tiene usted para involucrar a esos jóvenes que son el motor o la generación de relevo, ¿no? Porque ya nosotros vamos para viejo, como decimos por ahí. Bueno, nosotros lo que hicimos este año fue acercarnos a la escuela y presentarles a los chicos que están por egresar, digamos, los que están cursando el último tiempo de la carrera, presentarles a UTEL y contarles qué es lo que UTEL hace y cómo se pueden acercarnos entre nosotros. También estuvimos bastante presentes cuando estuvimos organizando el tema de la cata de quesos que te contaba Sergio hoy, porque nosotros contamos con los chiquilines para el tema del corte de los quesos y cuando traen las muestras y demás. Entonces ahí nos acercamos bastante a ellos y pudimos tener un diálogo bastante amistoso con ellos y que nos conocieran, ¿no? Y ahora lo último que hicimos fue involucrarlos en la asociación como socios, sin que tengan que abonar la cuota social por un tiempo, por un periodo de tiempo, para que ellos pudieran integrarse como socios de AUTEL y conocer de qué manera nos manejamos y cuáles son las cosas que hacemos. Entonces nos pareció que de esa forma podíamos acercarlos y creo que viene por ahí, la mano. Como Fuerza Viva, que representa un gremio, siempre hay colaboración con otras instituciones, también el gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo ha sido el apoyo y la colaboración, o si es que lo han tenido, ¿no?, con otras instituciones y organizaciones relacionadas con el sector lácteo durante tu presidencia, Paola? No, muy bien, muy bien. Nosotros siempre mantenemos un vínculo muy bueno con todas las instituciones, incluso con las instituciones de la zona, siempre estamos muy bien vinculados. ¿Y el gobierno nacional los apoya? El gobierno nacional sí, pero en el gobierno departamental más, porque estamos más cerca y tenemos más
más vínculo. Bueno, de hecho, la parte de los directores de UTU, por ejemplo, que es de donde dependemos, ¿no? de la UTU, siempre estamos en contacto, incluso van a venir, ya nos confirmaron asistencia al evento del cumpleaños, eso está bueno porque es un sábado a mediodía, o si capaz que no puede venir nadie, y sí, ya nos confirmaron que nos van a acompañar y eso está muy bien. Hemos tenido instancias donde nos han acompañado, por ejemplo, hace poco inauguramos un tramo de ruta con el nombre de un docente de la Escuela de Lechería muy reconocido en la zona, y tuvimos la presencia del director general de UTU. Creo que eso es algo muy importante. Claro. Siempre la Escuela de Lechería, por ser única en el país, yo creo que siempre ha tenido apoyo, tanto del gobierno como de las instituciones de la zona. Sergio, ¿y tú como expresidente siempre estás ahí pegadito, siempre de la mano ahí de las directivas? Yo cuando inclusive después de ser presidente iba a las directivas, ¿no? Y daba mi opinión. No, sí, no. Por supuesto que el apoyo siempre está, porque, a ver, esto costó mucho. Fue una experiencia bárbara, la creación, el apoyo desde el primer día, porque no solamente fueron 130 personas a la inauguración, sino también que hubieron muchos fax, porque en aquella época no teníamos internet, claro. Desde el exterior, dando el apoyo de instituciones y también en forma individual. Entonces, uno a la asociación la siente como algo propio, como algo que realmente, al haber costado y al haber visto durante todos estos años cómo las comisiones directivas que han participado lo hacen con ganas, siempre los veteranos, siempre estamos al alcance de ellos como para decir, bueno, estamos acá a disposición si necesitan algo, o directamente en muchas oportunidades. Uno toma el teléfono o el celular, lo que sea, y habla y, mirá, me parece que podrían hacer esto, tirar alguna idea, pero no metiéndonos en la comisión en sí. Realmente Paola, como los presidentes anteriores, siempre yo creo que han tenido su forma autónoma de trabajar junto con el Consejo. Pues yo creo que tiene que ser así, porque en definitiva, si no, siempre está... viene este veterano y qué es lo que quiere que hagamos. Entonces, claro, esas son cosas que hay que mantenerlas muy en claro, porque si no a uno le muestran la roja, ¿no? Claro, bueno, en realidad en este caso, para mí, por ejemplo, en este periodo que he estado como presidente de Autel, Sergio y algún otro más de los veteranos, dijera él, han sido como el de la consulta, ¿no? Sergio, claro. ¿Te parece tal cosa? O si no, él me llama y me dice, me parece que tendrían o podrían ver de tal cosa. O ese vínculo que se genera con la gente que tiene experiencia y mucho conocimiento, fortalece muchísimo la asociación. Así que de parte nuestra de esta directiva, encantada de la vida de que siempre estén ahí porque siempre son un apoyo muy importante para la asociación. Claro, y de hecho, por eso es que se llaman consejos consultivos, porque es la voz de la experiencia que está allí siempre en la directiva actual, haciendo que brille, porque uno siempre lo consulta a los viejos, pues nos consultan a nosotros los viejos. Pues. Sí. Bueno, de verdad que me gustó mucho tenerlo. Yo también he sido parte de Fuerzas Vivas, no en el ramo de la quesería. Aquí en Nueva Zelanda inclusive me inscribí en la asociación de queseros, todavía no he ido para la directiva porque son puros kiwi, entonces es complicado, es más difícil, ¿no? Pero bueno, de verdad que les agradezco mucho porque yo sé que es una labor difícil, Paola, yo sé que nadie la ve y todo el mundo critica, entonces todo eso lo entiendo, de verdad que los apoyo y estoy a la orden, mi canal está a la orden y todas mis redes están a la orden para cualquier réplica de la asociación. Estoy a la orden para cualquier cosa también, para favorecer la industria quesera, no solamente Uruguay, sino global, ¿no? Si quieren, ya llegamos a la última pregunta, si tienen algo que decir y ya con esto terminamos la entrevista. No, yo simplemente agradecerte
la posibilidad de estar conectados nuevamente. Es un programa muy lindo, muy ameno. Uno se siente realmente libre de decir lo que piensa, de decir lo que uno ve, lo que uno realmente, o en el pasado, o el sueño del futuro. Entonces, el agradecido soy yo por habernos dado esta posibilidad. Sí, lo mismo. Agradecerte, muchas gracias. La verdad que estuvo muy lindo, me sentí muy cómoda, como dice Sergio. Así que, bueno, que muchas gracias. Bueno, de verdad que gracias entonces por tenerlos. Para mí ha sido un honor tenerlos. Espero que repitamos en otra oportunidad la entrevista con otro tema, por supuesto. Ya no sería de hotel, sino sería de otro tema. Yo tengo ya tus datos, Paola, y también tengo los de Sergio, y con muchísimo gusto estoy a la orden para cualquier consulta o cualquier apoyo que ustedes necesiten de mi parte, ¿ok? Entonces, bueno, un abrazo y les deseo la mayor de la suerte a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.